Creo que tiene una trinidad este sistema de corrupción es Rafael Correa, Vinicio Alvarado y Alexis Mera. Tal vez más grave es que se generó una institucionalidad que permitía este tipo de atracos, ¿no? Tremenda traición a la revolución. Ahí está el señor presidente. Es un caso de corrupción que viene con premio, es un caso de corrupción que pone en entredicho todo el sistema democrático. Funcionarios públicos de tan alto nivel que han terminado en la cárcel. Nosotros no nos permitimos advertir que Arroz Verde solo era la puerta de entrada al infierno. Esta historia empieza en diciembre del 2012, cuando el presidente del directorio del Banco Central de aquel entonces salió por televisión reconociendo que había mentido. Presento mi renuncia irrevocable al cargo encomendado al frente del Banco Central y a otras delegaciones a mí encomendadas. Y lo hago precisamente porque debo reconocer con hombría de bien que cometí un error, gravísimo error, hace 22 años. Tomé una decisión equivocada y para alcanzar un objetivo académico cometí una falta que hoy me está costando muy caro. No viene al caso abundar en los detalles del por qué o bajo qué circunstancias a INCAE se entregó un documento sin valor que me acreditaba un título que no ostentaba. Poco antes, su primo y presidente de la República, Rafael Correa, lo había defendido públicamente de las críticas de la oposición y la prensa que se enfocaban en la supuesta falsificación de sus títulos académicos. Ahora resulta que no tiene título economista y que para ser presidente del Banco Central se necesita título economista. Todo es mentira. No se necesita título economista para ser presidente del Banco Central y Pedro Delgado tiene un título de maestría en economía empresarial, título de 4º nivel. Poco después, el discurso tuvo un cambio de tono, cuando surgió la noticia de que Delgado ya se encontraba fuera del país. Pero al menos, lo más doloroso, lo más indignante, que ha sido el caso de Pedro Delgado. Tremenda traición a la revolución. Él ha tenido que viajar, estaba planificado hace mucho tiempo que viaje a Miami, lugar donde se reside su familia. Ayer se casaba su hijo, qué pena, ¿no? Pero tiene que regresar a dar la cara y enfrentar, si es necesario, la justicia. Pedro Delgado tiene 2 sentencias. La primera lo condena a 8 años por peculado bancario por un crédito de $800.000 dado de manera irregular por el banco Cofiec al argentino Gastón Dusac. La segunda es por enriquecimiento ilícito, una pena de 5 años de cárcel por no poder justificar un incremento de patrimonio de $394.000. En el 2012 se convirtió en el primer prófugo de la justicia del gobierno de la Revolución Ciudadana. Vive en Miami en una casa avaluada en $385.000. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó que la deuda que Delgado tiene con el Estado es de $788.000. Yo creo que es un problema estructural. Primero es esa la idea central. Es un problema de estructuras y de la sociedad ecuatoriana. El poder asaltado en algunas ocasiones por delincuentes para aprovecharse de los recursos y efectivamente utilizarlos en su beneficio o del grupo. De tal manera que esto sí podemos decirlo de manera categórica. En el caso del gobierno anterior esto fue evidente. ¿Qué hace Correa cuando tiene todas las funciones del Estado en su mano? Se pone a generar decretos que, por ejemplo, la serie de decretos, que son como 16 decretos que declaran en emergencia a Petroecuador. ¿Qué se logra con eso? Lograr imponer una serie de contratos a dedo, ¿no?, que se hizo, y ahí es donde empieza a florecer la corrupción. La trama de corrupción de Odebrecht toca a funcionarios de al menos 12 gobiernos de América Latina.
tenía un elaborado sistema de sobornos para conseguir la adjudicación de millonarias obras en cada país. Temas importantes que hemos presentado están vinculados básicamente a los siguientes. A Odebrecht, la denuncia fundamental sobre los temas de Odebrecht, que es un tramado por alrededor de 6.500 millones de dólares. Jorge Glass, el ministro coordinador de sectores estratégicos de Rafael Poveda. El rastro del dinero sucio y las declaraciones del delator José Santos nos lleva hasta dos altos funcionarios del correísmo, Jorge Glass y Carlos Pollitt. Poliducto, el poliducto, que 58 millones en aumentos de dólares, ¿sí? Pero reajuste de precios 93 millones. Cuando un grupo de personas se organiza para cometer un acto al margen de la ley, incurre en asociación ilícita. Por este delito, Jorge Glass recibió una pena de 6 años. Odebrecht pagó 13.5 millones en sobornos a cambio de contratos cuando él era ministro de sectores estratégicos entre 2010 y 2012. Se dictó la misma sentencia de 6 años de cárcel para su tío Ricardo Rivera y otros 3 imputados. El delito de concusión se da cuando un funcionario público, abusando de su cargo, pide una contribución. Por esto fue sentenciado Carlos Pollitt a 6 años de cárcel y su hijo, John Pollitt, a 3 por haber sido cómplice. Me acuerdo que tú siempre me indicabas, yo quiero recibir en efectivo, no quiero en cuenta, justo para no tener problemas. Nada de cuenta ni pagar, prefiero yo, y mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente, puta, corrieron a abrir cuentas en Panamá, yo tengo aquí. Y ahí me acuerdo que usted nunca quería que pagásemos en cuenta, ¿no? Solo en... Nada, a veces tú decías, dame una cuenta fuera, puta, no es un lío, o sea, a lo mejor no. Ajá. Tú a veces me decías, amigo. Sí, yo había pedido algunas veces, me daba una cuenta fuera. Podía haber algún día del problema. No tengo nada. Pero tú me habías dado una cuenta de tu hijo, ¿no? Algo así. No, de mi hijo no era. Es que mi hijo maneja muchas cuentas en los bancos de clientes. Ok. Entonces ahí todos tienen cuentas por afuera. Creo que una vez hiciste un envío, ¿no? Sí. Vicepresidente de la República, Jorge Glass, el ministro... En el periodo del 2010 al 2015, Odebrecht le pagó a Pollitt una suma de 10 millones de dólares, 6 por el desvanecimiento de glosas del proyecto San Francisco y 4 millones para evitar informes de Contraloría desfavorables para la empresa en los proyectos Manduriacu, Daule Vinces, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza y Pascuales Cuenca. Carlos Pollitt está prófugo en Estados Unidos. La multa que debe pagar por reparación es de 40 millones. A su hijo le toca pagar 6.8. El 8 de agosto de 2018, el exsecretario de Comunicación del correísmo llegó hasta Quito escoltado por la policía. Tenía pendiente rendir su versión en el caso que lo involucra por el supuesto peculado en la producción de las sabatinas. Ese mismo día, Alvarado abandonó el edificio de la Fiscalía con una prohibición de salida del país y un grillete electrónico. La noche del 20 de octubre de 2018, a través de un mensaje de WhatsApp, el propio Alvarado alertaba sobre su fuga. Horas después, Fernando Alvarado, desde la clandestinidad, enviaba un mensaje. No han podido encontrar un solo centavo que yo haya recibido o haya mal utilizado o haya malversado por este caso. Insisto, $1.500 mensuales. Por eso me ponen un grillete electrónico. Por eso me trasladan con la policía en un convoy con más de 30 policías, con lanchas en el mar, para que no me escape por el mar, con motos de policía en el muelle, con aparatos de escucha. Un operativo como que yo fuese un narcotraficante.
¿Creen ustedes que yo tenía alguna posibilidad de salir, de defenderme en libertad? No tenía ninguna. El 12 de octubre de 2020, la Corte Nacional de Justicia declaró inocente de los cargos por el caso Sabatinas a Fernando Alvarado, quien permanece en Venezuela. Por su parte, Fiscalía ha anunciado que apelará esta decisión. La lista de prófugos continúa. Ramiro González, expresidente del directorio del IES, se encuentra refugiado en Perú. Está acusado de defraudación tributaria y tráfico de influencias. En abril de 2019, el exfuncionario del correísmo fue detenido en Lima, pero fue liberado en junio del mismo año. Son al menos 15 los exfuncionarios del correísmo que se encuentran fuera del país. Están localizados en Estados Unidos, Bélgica y algunos países de América Latina, especialmente México. Me dirijo a ustedes desde la tranquilidad que me da la honestidad plena. Carlos Ochoa, ex superintendente de comunicaciones, recibió la orden de prisión preventiva en enero de 2019, acusado de falsificar folletos de la Ley de Comunicación para sancionar a medios locales durante su gestión. Un acto ilegal como el que hoy día podría cometerse no es justo para mis electores, por supuesto, no es justo para mí. Sofía Espín, ex asambleísta, huyó cuando la Fiscalía empezó a investigarla tras visitar a la testigo protegido Diana Falcón, quien supuestamente le habría pedido que se retracte de su testimonio que involucra a Rafael Correa en el caso del secuestro de Fernando Balda. El ex canciller Ricardo Patiño, acusado del delito de instigación por hacer un llamado a tomar las instituciones públicas durante una convención del partido. No vamos a dar papaya tampoco, vamos a prepararnos para la represión, porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas. Sobre Carlos Viteri y Soledad Buendía no pesa ninguna acusación formal. Fugaron a México después de las protestas de octubre de 2019. Que este es el gobierno opresor, el gobierno dictador. Gabriela Rivadeneira asegura que es perseguida política y denunció supuestos seguimientos de la policía. ¡Una sola lista! La lista de prófugos no queda ahí. En el próximo bloque revisaremos el caso que condenó a las más altas esferas del correísmo. Entonces, esta plata que recibían con sobreprecio la pagamos nosotros. O sea, nosotros somos los que terminamos pagando las campañas electorales. ¿Qué le responde Santos? Le dice, ya le he repetido que entregué este dinero a Rafael Correa a través de Jorge Glass. ¿Sí? Así que siempre todo el dinero estuvo ligado al recurso público. El día de hoy no ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor. Palacio Presidencial. Ejecutivos que mueven la economía de este país son corruptos. De Karen Belet. El 3 de mayo de 2019, el portal Mil Hojas publicó una nota periodística que tituló Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador. Electorales del movimiento Alianza País. Entre tanto, La nota hacía referencia a los correos electrónicos recibidos por Pamela Martínez, asesora del entonces presidente Correa, y el representante de la empresa brasileña Odebrecht en Ecuador, Geraldo Luis Pereira de Souza.
Y voy a decir algo que nunca he visto públicamente. Esas fuentes eran los funcionarios más altos del gobierno de Correa. Es decir, fue tal el nivel de confianza de estos sectores en nosotros que nos facilitaron 11.000 documentos en varias entregas. Estamos hablando de un troje de información, una biblioteca de información. Entre todos estos documentos había uno titulado Receta Arroz Verde 502. En él se detallaban aportes económicos que venían de parte de las empresas constructoras más importantes que operaban en el país. ¿Qué es lo que se probó judicialmente? Que existían facturas, ¿sí?, certificadas por el Servicio de Rentas Internas, ¿sí?, de que efectivamente se emitieron en las mismas fechas en que se señala y que establece el archivo verde central. Los nombres ya habían aparecido. En la matriz están prácticamente todos los nombres de los sentenciados. Se ha podido verificar en el transcurso de esta audiencia la presencia de facturas que fueron canceladas por parte de las personas privadas relacionadas con las empresas para que el movimiento Alianza País y campañas gubernamentales puedan realizar todo su trabajo. Fiscalía se puso al frente de las investigaciones. Al día siguiente, capturaron a Pamela Martínez en el aeropuerto de Guayaquil cuando estaba a punto de salir del país rumbo a México. Martínez estaba a cargo de un sistema de recaudación interno en Alianza País, donde participaban funcionarios del gobierno y empresarios del más alto nivel que pagaban sobornos millonarios a cambio de contratos con el Estado. Llegaba un crédito de chino por 1.000 millones, se escogía la obra que iban a desarrollar, esa obra se le adjudicaba a una empresa china, la empresa china lo que hacía era subcontratar a una empresa ecuatoriana y la empresa ecuatoriana a su vez es la que entregaba los recursos, ¿sí?, que recibía de la China para el beneficio político del partido Alianza País, ¿sí? Así que siempre todo el dinero estuvo ligado al recurso público. Laura Terán, ex asistente de Pamela Martínez y también detenida, diseñó un esquema para explicar la estructura y el funcionamiento de la organización. Los líderes eran Rafael Correa y Jorge Glass. Entre los coordinadores estaba María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado, Walter Solís y Alexis Mera. Ellos eran los que gestionaban los pagos con las empresas. Los beneficiarios, Viviana Bonilla y Cristian Viteri, recibieron recursos para la campaña del 2014. Mensajeros y sistematizadores como Pamela Martínez y Laura Terán, encargadas de llevar el registro de la operación y recibir y distribuir los recursos. Un proyecto que es más grande que nosotros y que cada uno de los que forman parte de este proyecto contribuye desde su espacio para poder ejecutar con infinito amor. Rafael Correa es autor mediato por instigación. A través de su asistente Pamela Martínez, supervisaba y aprobaba el movimiento de recursos provenientes de las empresas destinados para las campañas y otros gastos del partido. También se lo menciona en este caso por haber recibido $6.000 en su cuenta personal, dinero que le solicitó a Pamela Martínez como un préstamo que venía de un fondo de solidaridad. Que yo puse más de $7.000 aportados mensualmente, hice ese préstamo por estar sobrellegado, he pagado hasta el último centavo, pero dicen que ha sido soborno. ¡Qué barbaridad! Laura Terán declara que es el fondo de solidaridad del cual aportamos. Pamela Martínez tenía una relación muy estrecha y profunda con Rafael Correa. De hecho, ella no hubiese tomado ninguna decisión importante si es que no la consultaba con Rafael Correa. Correa continúa viviendo en Bélgica. Intentó postular para la vicepresidencia de forma telemática, pero su inscripción fue rechazada. Después de la sentencia, no volverá a ser candidato.
Jorge Glass era el segundo en la línea de jerarquía. Fue ministro de sectores estratégicos y vicepresidente, y al mismo tiempo mentalizador y coordinador de la red de sobornos. Se encargó de gestionar pagos de empresas como Odebrecht, Sanrif, Azulec y Kaminoska, entre otras. También consta como beneficiario por $50.000 destinados a una campaña del Yasuní. Y en el mismo rango entra Jorge Glass por ser vicepresidente. Entonces no es una sentencia lógica ni jurídica. En ninguna de las fases de los recaudos procesales a nivel ya de juicio se demuestra un ingreso económico a Jorge Glass. Y eso era un elemento importantísimo. Alguien tenía que decir, yo tal día le llevé una maleta con dinero para tal obra. Y eso no hubo. No hubo. Se aduce que Odebrecht pudo haber sido la persona que coimó a Jorge Glass para determinada cuestión. Y ahí entramos en una cuestión muy complicada, que es el primer caso, que es el propio la matriz de asociación ilícita de Odebrecht, en el que su dueño, Concienzado Santos, dice, esta es mi verdad y aquí está mi declaración anticipada. Y no hemos dado un solo dólar para apoyo de campaña electoral. Cuando en el proceso judicial el abogado de Rafael Correa, ¿sí?, le pregunta a José Concienzado Santos vía telemática, le dice, dígame si es que usted le entregó el dinero a Rafael Correa. ¿Qué le responde Santos? Le dice, ya le he repetido que entregué este dinero a Rafael Correa a través de Jorge Glass. En el caso específico de Jorge Glass, él tenía una obligación legal de cumplir la delegación que le hace el presidente de la República. Pero ¿por qué no hay ningún constructor que diga, yo a Jorge Glass le entregué una X cantidad de dinero, le entregué un carro, le di pagando estas facturas a Jorge Glass a cambio de que me dé un determinado contrato? Desde el Palacio, Rafael Correa, Jorge Glass, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, ellos definieron la conformación de una estructura, de un grupo de coordinadores que eran los que pedían los recursos y los que registraban el ingreso de esos recursos. Me refiero a Pamela Martínez, Laura Terán, Olga Muentes y otros operadores intermedios. La Fiscalía recabó nueva información de la casa de Pamela Martínez, la Presidencia, el edificio Concord, la Corte Constitucional y otros lugares donde se encontraron computadoras y dispositivos usados por Martínez y Terán. La investigación avanzó. Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte fueron arrestados y poco después se vinculó a 22 personas entre funcionarios públicos y empresarios. Concienzado Santos, él lo que menciona en su testimonio anticipado es que él se entregaba dinero, pero igual, otra vez, en el caso específico de Alexis Mera, él mismo dice que jamás le conoció, que jamás entregó dinero directamente a él. Él dice capaco, que pedía dinero en nombre de Alexis Mera, ¿no? Nunca se llegó tampoco a comprobar esto en el proceso. Es que los archivos verdes salen de la misma fuente, es decir, salen de la misma Pamela Martínez. ¿Qué tanta veracidad puede existir dentro de esto, no? ¿Qué tanta veracidad si sale todo de una misma fuente, de una sola fuente? Una de las evidencias era el famoso cuaderno encontrado en el departamento de Pamela Martínez. Contenía información que revelaba el funcionamiento de la trama de corrupción. En el acta de allanamiento aparecen como 8 cuadernos, ¿ya? Cuando llega a cadena de custodia, extrañamente, ya no son 8, son 12 o 15 cuadernos. Ya los colores, incluso de los cuadernos, cambian del acta de allanamiento al ingreso de cadena de custodia. Poco después se demostró que el cuaderno no fue escrito en 2013 como se suponía. En realidad, había sido escrito en 2018. Pero para entonces, la Fiscalía ya había encontrado otras pruebas. Había un registro de cobros y pagos hechos a empresas y proveedores, correos electrónicos, testimonios,
peritajes, allanamientos. Con esto se armó el caso que dejó de llamarse Arroz Verde y pasó a ser el caso Sobornos 2012-2016. Yo considero que muchos mandos medios se abusaron de la supuesta representación que ejercían, y eso pasa mucho todo el tiempo, en el que van y piden favores a nombre de terceras personas porque nadie va a ser tan loco de llamar al presidente a preguntarle o confirmarle si realmente mandó a pedir tal o web favor. Y creo que ese alguien es Pamela Martínez. Hubo planificación. Se asociaron varias personas que actuaban de forma organizada, delegaron funciones y establecieron jerarquías. Usaron códigos para ocultar su identidad. Todos estos elementos le permitieron a la Fiscalía comprobar su teoría de que existió una organización criminal. Entonces, esta plata que recibían con sobreprecio la pagamos nosotros. O sea, nosotros somos los que estamos pagando las campañas electorales. Si tiene una trinidad, este sistema de corrupción es Rafael Correa, Vinicio Alvarado y Alexis Mera. Había un denominador común, que era los sobreprecios y la intervención de Rafael Correa generando fraudulentas, ficticios estados de emergencia. Ese es el primer cambio. Tal vez más grave es que se generó una institucionalidad que permitía este tipo de atracos. En el caso de Alianza País, ellos se estaban financiando a través de estos sobornos y a través de estos peculados y además de eso no es que se financiaban a través de la plata de estas grandes empresas, sino que estas grandes empresas recibían contratos enormes con sobreprecio, ¿no? Entonces, esta plata que recibían con sobreprecio la pagamos nosotros, o sea, nosotros somos los que terminamos pagando las campañas electorales. Está aquí, en las calles, en las plazas. La estructura criminal recaudó 7.7 millones de dólares. A cambio, el Estado adjudicó contratos por 1.130 millones. El dinero, en su mayoría, se usó para pagar diversos gastos de campaña en 2014. La Fiscalía pudo comprobar que los pagos se hacían de dos maneras: entregas en efectivo y con el cruce de facturas. La figura que estaba detrás de la maquinaria publicitaria de Correa era Vinicio Alvarado. Durante el juicio, un directivo de la compañía Urbana Films declaró que lo contactaron de la empresa Creacional, cuyo socio mayoritario es Alvarado, para que hiciera un video publicitario para la campaña de Viviana Bonilla, que postulaba para la alcaldía de Guayaquil. Pero cuando tuvo que hacer la factura, la hizo a nombre de SK Engineer. Esta empresa cruzó un total de 21 facturas por casi 2 millones de dólares a distintos proveedores. A cambio, recibió un contrato con Petroecuador por 228 millones. Es endeudarse internacionalmente para construir obras con empresas internacionales a las cuales le solicitamos recursos económicos de forma irregular para financiarme y beneficiarme en lo político y en lo personal. Eso es Arroz Verde. A través de Creacional se cruzaron facturas de otras empresas como Azulec, Fopeca, Medco, Equitesa, entre otras. Según el tribunal, Vinicio Alvarado coordinó el pago de los sobornos y ganó $90,000 realizando piezas publicitarias. 30,000 fueron pagados por la empresa constructora Medco y los otros 60,000 por Fopeca. En total, Medco pagó $1 millón en 46 facturas a cambio de un contrato de 144 millones con la Corporación Eléctrica del Ecuador. Fopeca también hizo una contribución de $500,000 y con ello obtuvo 110 millones en contratos para la construcción y mantenimiento de carreteras.
Vinicio Alvarado era parte de este esquema de recuperación de recursos, o sea, él era parte de las cabezas y una de las estructuras centrales. O sea, yo creo que si tiene una trinidad este sistema de corrupción es Rafael Correa, Vinicio Alvarado y Alexis Mera. Alvarado huyó del país. Se cree que está en Venezuela junto a su hermano Fernando. Viviana Bonilla y Cristian Viteri están prófugos. La clave del mecanismo delictivo de Arroz Verde es la ausencia de licitación pública y la intervención de Rafael Correa generando fraudulentas, ficticios estados de emergencia. Pedro Verduga, accionista de Quitesa, reconoció en su testimonio la existencia de la organización criminal y contó cómo Walter Solís le pidió $1 millón para encargarse de obras en Manabí. Cruzó facturas por $800.000 y recibió 13 contratos por 47 millones y adicional otros 3 contratos con la Secretaría Nacional del Agua por 50 millones más. En cuanto a los funcionarios públicos gordos, digamos, ¿no? Tenemos el caso del señor Walter Solís, que fue secretario de Senagua, ¿no? Este señor se escapó del país, está vinculado dentro del caso Sobornos. Dicen algunos informes de inteligencia que él puede estar en los Estados Unidos, eso es probable, pero bueno, tenemos un caso de un funcionario de alto nivel, ¿no? El monto total que las empresas transfirieron mediante el cruce de facturas fue de 6.570.000. Estos dineros financiaron los gastos de Alianza País durante el periodo 2012-2016, el mismo tiempo en el que se entregaban a las empresas 1.130 millones en contratos para obras. Lo que deja en evidencia es que los principales ejecutivos que mueven la economía de este país son corruptos. ¿Quién está debatiendo en este momento en el Ecuador la ética que le corresponde asumir a las grandes empresas constructoras que mueven la economía de este país si están ligadas a la corrupción? Nadie está debatiendo eso. Tal vez más grave es que se generó una institucionalidad que permitía este tipo de atrasos, ¿no? Se permitía que se puedan generar estos contratos básicamente a dedo. Se permitía que algunos de los contratos que tuvo Petroecuador no hayan entrado a un concurso, sino que algunas compañías fueron puestas básicamente por intereses políticos, ¿no? Y eso sí me parece bastante grave, ¿no? Eso sí me parece grave. Es como que se quedó un camino o se dio una especie de metodología de cómo se puede generar corrupción, porque corrupción hay en todo el mundo, ¿no? Ese tipo de corrupción se genera en todo el mundo. Pero aquí se generó una institucionalidad que facilitó esta corrupción. Arroz Verde solo era la puerta de entrada al infierno. La primera vez que tenemos funcionarios públicos de tan alto nivel que han terminado en la cárcel. Hoy por hoy tenemos una sentencia. Organización que estuvo encabezada por el señor Rafael Correa y el señor Jorge Glass. Y el caso Sobornos pasará a la historia como el tema más detestable. El día de hoy no ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor. Es tal vez la primera vez que tenemos funcionarios públicos de tan alto nivel que han terminado en la cárcel, un vicepresidente por casos de corrupción y funcionarios públicos de alto nivel y un presidente de la República con una sentencia ya, ¿no? Pero que tiene que estar refugiado en este momento en un país europeo. Hoy por hoy tenemos una sentencia y esa es la verdad procesal, ¿no? Y la verdad de la sentencia es pues que existían este cruce de facturas para poder adjudicar a ciertas personas o ciertas empresas contratos, pero también supuestamente existía entrega de dinero en efectivo. La veracidad, pues sigo sosteniendo yo como abogada de la defensa
que nunca se llegó a comprobar tal cosa. La persecución política ha llegado a que tenga que enfrentar la cárcel, la voy a enfrentar con honor, porque para mí la cárcel es un honor. Existen diferentes reacciones sobre cómo concluyó el caso Sobornos. Unos piensan que es el juicio del siglo y otros que se trata de persecución política. Pero la verdad es que más allá de las opiniones, un tribunal ha emitido una sentencia. Ha habido una organización que estuvo encabezada por el señor Rafael Correa y el señor Jorge Glass, en ese momento presidente de la República y vicepresidente de la República. Es decir, ella dijo que lo que había era pues una organización dirigida por ellos, por la fuerza de la presidencia y de la vicepresidencia. Tengo entendido que ella demostró esa relación y que los jueces acataron, y de acuerdo a todas las pruebas, dieron la razón a lo que dijo la fiscal. A Rafael Correa y Jorge Glass los condenaron con 8 años de prisión por ser autores mediatos y por instigación, y están obligados a pagar una reparación de $778,000 cada uno. Salen acusándome ahora de autor mediato por instigación a través del flujo psíquico. Y nunca lo pudimos defender de aquí. Y como no tienen pruebas, tienen que decir que fue influjo psíquico. Las pruebas que presentan, que yo le he hablado de Brecht, darme soborno, yo no conozco de Brecht. No conozco a nadie, nunca me reuní con de Brecht. Rafael Correa fue el promotor, ¿sí?, del cambio o de la reestructuración del Código Penal ecuatoriano y la constitución del llamado Código Integral Penal, ¿ya? Y fue la comisión de juristas en la Asamblea Nacional de su partido el que incluyó el influjo psíquico. Y el influjo psíquico se llama inducción dentro del Código Integral Penal. Hicieron de la justicia ecuatoriana un instrumento de persecución para la política. Y el caso Sobornos pasará a la historia como el tema más detestable, el que le arruinó la legitimidad a la Corte Nacional por la celeridad con la que actuó. Ya ni siquiera es el resultado. Hablemos de que la justicia ecuatoriana cumplió con el clamor social que la gente quería verles presos a todos los correístas. Para mí es un caso muy importante en el Ecuador porque se sanciona a personas que, siendo funcionarios públicos, no cumplieron su obligación y que además, como está demostrado por la Corte Nacional, delinquieron. A los coautores Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla y Cristian Viteri, así como a los 10 empresarios, también les dieron sentencia de 8 años y $778,000. Menos Pamela Martínez, a la que le quedan apenas 38 meses de cárcel gracias a la cooperación eficaz. El Estado ecuatoriano perseguirá la recuperación de los activos estatales que fueron mal utilizados por los condenados en este caso y en el futuro en otros casos. De modo que ustedes podrán ver ahí qué bienes en concreto se está solicitando respecto de cuáles de los condenados. En términos generales, podría yo decir que la gran mayoría de los sentenciados están en capacidad de pagar con cargo a esos bienes. Obviamente al Tribunal de Ejecución le corresponderá disponer el embargo de esos bienes y sacarlos a remate para, con cargo al dinero obtenido de ese remate, pagar al Estado lo que le corresponde. El cumplimiento de la pena está por verse.
La gran mayoría de sentenciados están prófugos fuera de la jurisdicción ecuatoriana. Rafael Correa está en Bélgica, Vinicio Alvarado en Venezuela, Walter Solís en Estados Unidos, Viviana Bonilla y Cristian Viteri tienen paradero desconocido. María de los Ángeles Duarte se refugia en la embajada argentina. Otra es la situación que viven Jorge Glass y Alexis Mera, quienes están pagando su pena en la cárcel de La Tacunga. El doctor Mera es irracional. No consta en el proceso que él haya recibido $700,000. De lo que consta del proceso es que recibió una cantidad menor a eso. Por lo tanto, es desproporcional esta cantidad. Ahora, ¿cuál es la posición del doctor Mera? Pues él ahorita está más preocupado por su situación dentro de la cárcel. Realmente, sea lo que sea, creo que para cualquier persona un día en la cárcel o tener la idea de que vas a pasar 8 años de tu vida en la cárcel, pues creo que ese es su enfoque principal en este momento. Jorge Glass ha sido auditado por la Contraloría, la Procuraduría y todas las entidades, como te digo, internacionales que contrató el gobierno para buscarle hasta el último centavo. Jorge no tiene, no veo de dónde le puedan cobrar. Considero que van a tener una seria y grave dificultad en el tema del cobro. Entendería que a los que van a salir perjudicados de aquí principalmente serán los particulares que fueron sentenciados, que sí son dueños de empresas, que hay compañías con dinero, entonces entendería yo que a ellos les golpearán en el bolsillo. Los sentenciados se preparan para llevar el caso a instancias internacionales, mientras la Fiscalía ha iniciado 22 nuevas investigaciones relacionadas a la trama de corrupción de sobornos. Así como todos tienen una opinión sobre lo que ya ha sido sentenciado, tienen también la libertad de imaginar el futuro. Yo di una declaración y les dije hace un par de meses que en 8 meses está libre Jorge. Yo creo que con el recurso de revisión bastaría. ¿Qué es el recurso de revisión? El recurso de revisión es, como el nombre le dice, revisar. Hay 3 causales específicas, pero por ejemplo en el caso que estoy mencionando es cuando existe un peritaje errado o un testimonio falso. La gran mayoría de los sentenciados están prófugos, de modo que estas medidas específicas de orden más bien simbólico tendrán que realizarse exclusivamente con aquellos que están a disposición de la justicia. Con la sentencia ejecutoriada se confirma que Arroz Verde es solamente la puerta de entrada al infierno. El momento en que el Tribunal Penal dispone que Fiscalía abra nuevas investigaciones por otros delitos mayores, como el peculado, lavado de activos, testaferrismo, delincuencia organizada, es decir, ahora vamos a ingresar al infierno. Y esto confirma que Arroz Verde solo fue el mecanismo. Son 14.7 millones que el país espera recuperar. ¿Podrá la sentencia del caso Sobornos recuperar también el valor de la honestidad en cierta clase política? Lo cierto es que puede ser un precedente que le recuerde a los futuros gobernantes que no se deben tocar los recursos de los ecuatorianos. El sector pesquero siempre ha sido el abandonado. No tenemos ninguna entidad gubernamental que nos apoye. Nosotros trabajamos a la suerte de nosotros. Buscamos que mejoren la condición de vida de los pescadores y en esta realidad tampoco se la va a encontrar. El presupuesto que había aquí, que había para construir el puerto pesquero de Matal, lo desviaron. O sea, ¿y lo desviaron a dónde?
Yo personalmente, preferiblemente hubiese hecho el alcantarillado de Cojimí. Eran 1.300 viviendas las que había que reconstruir o construirlas, pero apuradamente se llegó a unas 600 viviendas. De ahí vinieron a prometer que la base de riego iba a estar lo más pronto posible. Y yo no sé ahí qué se hizo de la plata, si le invirtieron, se fue al bolsillo y nunca más se supo nada.